Hola a todos. Con este vídeo vamos a repasar los contenidos que vimos en la clase de analógicas. En concreto, el uso de la instrucción amplificador analógico y de la instrucción conmutador analógico de valor umbral para configurar una entrada analógica y llevar a cabo comparaciones de tipo entero sobre ella. Como veis ahí en el enunciado, se trata de utilizar la entrada analógica en el logo asociada a una entrada de distancia de un transductor analógico. En concreto, tendrá un rango definido entre un mínimo y un máximo. El mínimo, como veis ahí, son 5 centímetros y el máximo son 255 centímetros. Además, vamos a definir marcas para las condiciones de máximo y de mínimo, con los valores indicados en el enunciado. En concreto, tendremos que el valor de máximo se definirá para una distancia de 55 centímetros y la marca de mínimo para una distancia de 225 centímetros. La idea es que cuando tengamos un nivel por debajo del de máximo, pues se active la cinta superior para alimentar el depósito por arriba de material, y cuando esté el nivel por encima del nivel de mínimo y se presione durante al menos 2,5 segundos sobre el pulsador SQ1 de manera mantenida, empiece a vaciar a través de la electroválvula EV1. Bien, esa entrada, como vemos, siempre será en tensión, es un transductor a 3 hilos, 0,10 voltios. Por tanto, en el logo lo que tenemos que hacer es, entrando en proyecto de red y en la vista de redes, vamos a agregar un nuevo dispositivo estándar con el direccionamiento indicado. Y en lo que es el editor de diagramas, vamos a empezar a añadir las variables necesarias. En primer lugar, necesitamos, desde el apartado constantes entrada analógica, seleccionar la entrada analógica 1, que en nuestro caso es la entrada I7 del logo 12/24 RCE, o BA8 en concreto. Bueno, pues este será nuestro transductor de distancia. A continuación, necesitamos desde las funciones especiales añadir el bloque primero, que será el amplificador analógico, y el bloque número 2, que será el conmutador analógico. En concreto, tenemos que añadir dos bloques de este tipo para hacer las dos comparaciones pedidas. Vamos a cablear toda la parte analógica y llevar a cabo la configuración pedida. En concreto, abriendo el bloque de amplificador analógico, en primer lugar, en el apartado sensor tenemos que dejar la entrada como en tensión 0,10 voltios, dado que el módulo base tiene esa magnitud eléctrica. No nos hace falta ninguna de las que podemos utilizar en caso de módulos de ampliación. La configuración la tenemos que hacer o bien definiendo el parámetro de ganancia y de offset, de decalaje, o bien definiendo los rangos de medida. En nuestro caso vamos a utilizar esa opción, que es la más sencilla. Tenemos el rango definido entre 55 y 255, de forma que el amplificador analógico lo vamos a utilizar para definir esta relación. Los 5 centímetros de distancia del transductor situado en la parte superior del depósito equivalen a los 0 grados, a los 0 voltios, y los 255 centímetros de distancia van a equivaler a una tensión de 10 voltios. De forma que nosotros hagamos una relación lineal, un escalado lineal entre la distancia y la tensión. Cualquier valor de tensión que vea el autómata, el logo en la entrada, pues será equivalente con la indicación que le vamos a dar a la distancia correspondiente. En concreto, como tenemos 250 centímetros de incremento, el rango máximo menos el mínimo, pues eso tiene que ser equivalente a los 10 voltios de tensión. Por tanto, cada voltio de incremento supone 25 centímetros de más de distancia, siempre añadido al rango mínimo de 5 centímetros. Por tanto, si por ejemplo en el autómata vemos en la entrada 2 voltios, pues eso corresponderá a una distancia de 55 centímetros. Además, internamente el logo, una vez ya ha acondicionado la señal, ha tratado la señal, trabaja con una palabra que varía de 0 a 1000, de forma que la relación de 0 voltios a 10 voltios, pues internamente a nivel de procesamiento es de un valor de palabra de 0 a 1000. Un valor de 200 sería el valor asociado a esos, internamente en el logo, a esos 2 voltios de tensión.
Si se define lo que es ganancia y offset, pues lo único que tenemos que hacer en la ganancia es un cociente entre el rango máximo menos el rango mínimo en el numerador, en este caso 250 sería el resultado, y en el denominador entre el valor de palabra máximo y el mínimo, que en este caso sería 1000, por lo cual tendríamos una ganancia de 0,25. El paso por cero, el offset, serían los 5 centímetros que aparecen definidos en la gráfica. Pues de una manera o de otra se puede definir nuestra entrada analógica. Por ejemplo, lo vamos a hacer a través de la opción de parámetro. Como vemos, nos escribe los rangos directamente. Vamos a dejar los decimales en texto de aviso a 0. Bien, esto ya está configurado. A continuación pasamos a configurar lo que son los conmutadores analógicos. La parte de sensor no nos interesa, puesto que el tratamiento ya se ha hecho previamente en el bloque 1, con lo cual vamos a poner sin sensor. Y lo que nos interesa es el apartado de valor umbral. Queremos definir, en primer lugar, la condición de marca de mínimo, sería esta de aquí, que veis. Si el depósito está vacío o prácticamente vacío del todo, esa condición de mínimo estará a 0, así como la de máximo. En el caso de que el depósito esté a medio llenar, pues esa condición de mínimo ya se cumplirá y por tanto deberíamos de tener un 1 en esa condición. Así que para poder conseguir lo que necesitamos, vamos a tener que definir como valor umbral de ese bloque el on, el valor 5, que sería el rango mínimo de la entrada de ultrasonidos, y en el off el valor correspondiente a la marca que queremos de mínimo. En este caso 225. Así pues, vendríamos a este bloque y definimos los valores indicados. 225. Bien. En el segundo, sería el bloque 3, vamos a definir las condiciones de la marca de máximo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, cuando el depósito esté ya prácticamente lleno del todo, pues vamos a ver que tanto la marca de mínimo como la marca de máximo tienen que estar a 1. Es decir, tenemos que buscar que la distancia de comparación sea menor o igual de 55 centímetros. Por tanto, en el bloque correspondiente tendremos que definir el on a 5 y el off a 55. En el bloque 3, en nuestro caso, pues sin sensor, on a 5 y off a 55. Vale, pues entonces la parte analógica en sí ya está. Ahora lo que nos queda es completar con las condiciones, digamos, de la parte digital. Primero, en el apartado de constantes digital vamos a poner las dos marcas indicadas. La marca M1 cuando la distancia sea menor o igual de 225, es decir, la marca de mínimo. Como vemos, podemos elegir marcas desde la marca 1 hasta la marca 31. Realmente hay 3 bytes de marcas útiles, o prácticamente 3 bytes, que son desde la M1 hasta la M24. El resto de marcas tienen asignados una función. En concreto, la 8 tampoco la podemos utilizar porque es marca de arranque. La utilizaríamos, por ejemplo, para primer ciclo de un GraphZ, y las otras son sobre todo condiciones de iluminación. Entonces vamos a dejar por defecto la primera, que es la 1. Vale, pues esta sería la de mínimo. La de máximo, a continuación, para la otra condición que hemos definido. De esa manera, con estas dos salidas que son internas del autómata, vamos a marcar esas condiciones que se dan de programación. Bien, y a continuación, pues ya lo que tenemos que hacer es completar con el resto del enunciado. La cinta se activaba en el caso de que tuviéramos, la cinta que está situada en la parte superior, se activaba en el caso de que no se diera la condición de máximo. Entonces ese arranque directo lo tenemos que hacer cuando está por debajo de la marca de máximo, es decir, cuando no se da el máximo. Por tanto, tendremos que utilizar una función básica de negación, una puerta NOT, para que si no se da el máximo, activemos la salida Q1. Esto está en la parte de constantes, que sería la cinta, el contactor de la cinta. Y la segunda condición que viene dada en el ejercicio es la del vaciado, como se ha comentado. Entonces necesitamos introducir una entrada digital, que sea, por ejemplo, I1, será SQ1, y un temporizador a la conexión. Funciones especiales, temporizador, retardo a la conexión.
unimos el disparo de ese bloque a la entrada, y así cuando se den las dos condiciones, vamos a poner primero el tiempo. Como vemos, la base son segundos, tendremos que poner 2 segundos. Pues 2 unidades de segundo, y medio segundo lo tenemos que poner como 50% del segundo. Esto nos dará un valor de contaje entero desde 0 hasta 250. Bueno, pues cuando se den esas dos condiciones, mantenemos presionado el pulsador y el depósito tiene más del mínimo, está por encima del mínimo, requerimos una función básica, una puerta AND. Como vemos, tiene 4 entradas, vamos a cablear la patilla 1 y la patilla 4. Y de hecho la patilla 4 la vamos a desconectar para que el esquema esté más claro. Tendremos un conector de salida que va al bloque 6, patilla 4, en el caso del temporizador, y un conector de entrada, o un elemento de entrada, en el bloque 6, que indica que viene del bloque 5. Bien, pues con esas condiciones ya podemos definir la salida Q2, que sería la activación de la electroválvula. Antes de pasar a añadir un texto de aviso para que también se vea el uso de estos elementos en el logo, vamos a hacer una simulación del ejercicio para comprobar que va bien. Viendo el F3 o el icono correspondiente, vamos a activar la simulación. Vamos a empezar con el depósito, dado que está el transductor en la parte superior, completamente vacío. Si está completamente vacío, como vemos, no se cumple ni la condición de mínimo ni la condición de máximo. Si consideramos situaciones intermedias, por ejemplo, ahí tendríamos una distancia de 221, ya está por encima de la que hemos indicado de mínimo, pues se activa la marca de mínimo. Y arrancaría, como inicialmente veíamos, también arranca la cinta porque no se cumple la condición de máximo. A medida que vamos llenando, portando material por arriba, pues la distancia va disminuyendo, se va llenando, y cuando lleguemos a la condición de máximo, que en este caso era el valor de 55, ahí caerá la cinta hasta donde quede lleno. Para el vaciado, básicamente lo que tenemos que hacer es activar el interruptor, mantener esa condición, está como interruptor. Si lo queremos poner como pulsador, contacto normalmente abierto, lo podemos hacer en el modo de simulación. Entonces lo que tendríamos que hacer sería mantener presionado el interruptor I1 durante más de 2 segundos y medio para que se dé la condición de vaciado. En cuanto soltemos, pues caerá la electroválvula. O sea que la simulación de todo el proceso es correcta. Vamos a dejarlo vaciado. Y ahora vamos a añadir el tema de los textos. El tema de los textos es muy sencillo. Vamos a meter lo que es una entrada siempre a 1 del apartado de constantes y el conector abierto para después. Y desde funciones especiales tenemos una carpeta que pone otros y ahí tenemos texto de aviso. La idea del texto es poder mostrar tanto en el display del logo como en el del visualizador, si tenemos un visualizador, como en el servidor web, dado que estos logos de versión 8 tienen incorporada la función de servidor web, pues la información que nos interese mediante un texto fijo, o en este caso que vamos a poner, o mediante más textos que añadamos en distintos puntos, en distintas posiciones del programa. Entrando en él, pues vamos a definir los elementos que queremos situar. Por ejemplo, es interesante siempre tener alguna consigna que queramos modificar. Son valores de escritura de los bloques que tenemos en la programación. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a situar del bloque 2, como vemos aquí, los de escritura son los que tienen el lápiz, el parámetro off, que era la distancia que hemos considerado para la condición de mínimo. Y del bloque 3, lo mismo, el parámetro off, que era era la condición de la marca de máximo. De esa manera, desde el teclado, desde el TD o desde el servidor web, se pueden modificar esos valores directamente sin necesidad de tener que abrir el Logos of Comfort, el entorno de programación, y acceder al bloque para cambiar. También se pueden ver valores reales, por ejemplo, la distancia que nos está midiendo el transductor. En concreto, ese valor es un valor de lectura, es el AX amplificado del bloque 1, que es el amplificador analógico. Como vemos, los de lectura tienen una indicación mediante una flecha girada. Pues se inserta y aquí leeremos el valor en cada momento entero de distancia, ya tratado. También se puede añadir
mediante un diagrama de barras. Este diagrama de barras requiere indicación de bloque, la variable, definir el rango mínimo, que son 5 centímetros, y el rango máximo de la distancia que estamos midiendo, e indicarle el número de ancho, de cuadraditos que estamos utilizando el ancho de esa barra. Con eso veremos también gráficamente esa distancia. Y por último, otros elementos que se pueden meter en los textos son entradas, salidas, marcas mediante elementos on-off. Por ejemplo, podemos ver si se cumple la condición del mínimo. Esa era la marca 1, pues entramos aquí en nombres de estado y nos vamos al apartado de marcas. La marca 1 sería nuestro mínimo y lo único que podemos hacer es o lo dejamos tal cual o le cambiamos el texto. Por ejemplo, le podemos poner que está activa. Cuando se dé la condición de 1, la marca de mínimo estará activa. Sería la marca 1. Vale, bien, lo comprobado. Y también podemos poner pues entradas y salidas, que lo que nos interese visualizar. Por ejemplo, podemos poner la salida de la electroválvula. Cuando esté activa la electroválvula, que le demos al pulsador SQ1 de forma temporizada y el mínimo se cumple. Pues entraríamos nuevamente aquí, en este caso seleccionamos salidas y esa salida sería Q2. Q1 es el contactor, Q2. Y podemos, por ejemplo, poner como texto pues que la electroválvula está abierta. En el caso de off se queda igual. Y con esto pues ya tendríamos un poco todo lo que pretendíamos repasar. Simulando vamos a ver cómo funciona los textos de aviso a través del visualizador. Consideramos que está el depósito vacío. Como vemos, la distancia está indicada. La consigna a partir de 2.25 activará el mínimo. Entonces, inicialmente, si vamos llenando, puesto que acordaros que está cayendo material de aporte por arriba, a 2.25 activaríamos el mínimo y nos indicaría ahí que está activo. Esa condición ya está activa. ¿Vale? Si seguimos llenando, pues cuando esté por debajo de 55, pues ahí ya caería el valor de KM1. Ahí no lo vemos puesto que con texto no se ve todo, pero sí que se veía ahí. Ahí en el lateral lo tenemos, ¿vale? Por debajo de... Estaba activo por debajo de 55 y cuando hemos llegado al valor de 55, pues ha caído, ¿vale? Bien. En una situación intermedia, por ejemplo en esa, podemos, sin ningún problema, pues activar el pulsador. ¿Vale? Aquí ya lo hemos configurado en el modo de simulación como de pulsador, contacto nuevamente abierto. Si pulsamos, mantenemos pulsado los 2,5 segundos necesarios, como el mínimo está activo, pues se abrirá la electroválvula. En el momento que soltemos ese pulsador, pues caerá. Con lo cual funciona bien. Y por último vamos a comprobar el tema de las consignas. Por ejemplo, en la posición en la que estamos, que vamos a cambiar, por ejemplo, la de máximo. En buzón de escritura, pues le vamos a decir, por ejemplo, que el máximo ahora se active a una distancia de 70. Cuando la distancia sea menor o igual de 70 centímetros, ya tendremos la condición de máximo cumplida. Lo mismo podríamos haber hecho con la de mínimo. Se podría haber modificado, por ejemplo, y haber puesto 200, 210 o 215. En nuestro caso, al cambiarla de 70, pues en cuanto sigamos considerando el llenado del depósito y en este caso la distancia sea menor de 70, ya tendremos activa la condición de máximo. Por tanto, KM1, lo tenemos aquí en el lateral, vemos que ya habría caído. Entonces, con esto vemos que funciona adecuadamente todo.